Buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy martes, día 6 de octubre, y estamos en nuestro devocional número 99. Uno más y completamos 100 de estos tiempos, ¿verdad? A través de la pandemia. Increíble cómo Dios nos ha traído por este camino, y agradezco a Dios que usted ha podido ser parte de este andar por las Escrituras, y espero que si usted ha sido uno de esos fieles que ha estado con nosotros durante este tiempo, pues realmente haya sido usado por Dios este tiempo de reflexión para poder enriquecer su vida. Hoy quiero, antes de comenzar, recordar que tenemos que continuar orando por nuestra hermana Nenita, que está operada de la cadera. Nuestra hermana Mercedes también ayer fue sometida a un procedimiento. Ella tiene diabetes y tiene pues allí, ¿verdad?, un dedito un poco comprometido. Nuestra hermana Marta, que va a ser sometida a una cirugía de túnel carpiano. Nuestra hermana Delia, que también está esperando por una cirugía de tiroides. Nuestra hermana Gladys para una cirugía del seno. Steven, que está también pendiente a un diagnóstico. Nuestra hermana Olga, que también está pues haciéndose un procedimiento para regular la presión ocular en sus ojos. Y así quizás a mi mente se le va a algún otro hermano que esté pasando, ¿verdad? Cualquiera que sea la dificultad, recordamos a todos nuestros hermanos en oración. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, los versículos del 1 al 5, donde Pablo habla del carácter de los hombres en los postreros días. Y leyendo dice así la palabra de Dios: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Qué buena recomendación. A estos evita. Y hoy voy a hablar un poco de ese carácter, ¿verdad?, de los hombres en los postreros tiempos. Hay una expresión por ahí que me choca un poquito, donde algunas personas intentan decir que, come on, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Hace un tiempo estábamos viendo un programa en casa, de estos programas que ponen medios leguleyos, como digo yo, de discusiones entre familias y cosas. Y no es que me dedique a ver eso, pero estaba puesto en el televisor. Y resultó interesante porque había una señora que ella bailaba desnuda para su hermana y su esposo, a forma de que ellos pudieran estimularse en cuanto a lo que eran sus relaciones. Y a ella se le preguntó si a ella no le molestaba tener que bailar desnuda delante de su hermana y delante de su cuñado. Y ella, la respuesta que dio fue: yo soy una mujer del siglo XXI y mi mente es una mente del siglo XXI. Y yo no sé por qué hay personas que piensan que por vivir en este siglo o ser parte de esta generación que ahora vive sobre el planeta, eso nos hace superiores a personas o a mentes que vivieron en otro tiempo, ¿verdad? Si nosotros tomáramos la mente de esta señora que dice que tiene la mente del siglo XXI y comparáramos su mente con la mente de una mujer que vivió en Sodoma y Gomorra, nos daríamos cuenta que no es más avanzada ni más desarrollada. Si comparáramos la mente de esta mujer con la mente de una mujer que vivió en Nínive, una ciudad que provocó el furor de Dios por la inmoralidad en la que vivía, nos daríamos cuenta, ¿verdad?, que no sería muy diferente. Si comparamos la mente de esta mujer con las mujeres que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 y versículo 26, que dice que dejaron el uso natural de la mujer para tomar el uso que es contra la naturaleza, o sea, que se echaron mujeres con mujeres, nos daríamos cuenta que su mente no es tan diferente. Si comparáramos la mente de esta mujer con el caso también mencionado por el apóstol Pablo
en Primera de Corintios, capítulo 5 y versículo 1, donde él dice que habían personas que tenían hasta la mujer de su padre, nos daríamos cuenta que no sería una mente muy diferente. Pero esto no es un problema que se limita solo vamos a decir, al área del sexo. Si tomáramos la mente del primer homicida, que fue Caín, y la comparáramos con la mente de un homicida moderno, nos daríamos cuenta que tampoco es muy diferente. Si tomáramos la mente de Acán, el que escondió el lingote de plata y el manto babilónico en su tienda, nos daríamos cuenta que no es muy diferente de la mente de los que hoy en día roban y esconden en sus casas. Si miráramos la mente de Zafira y Ananías, que mintieron en cuanto a sus ganancias y sustrajeron de lo que era su ofrenda para Dios, no es diferente de muchos en nuestro siglo, ¿verdad?, que mienten en sus taxes y que tampoco son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Si tomáramos la mente de Zaqueo, un publicano que robaba en los impuestos, nos daríamos cuenta que muchos hoy en día hacen lo mismo también cuando declaran sus impuestos. Si tomáramos la mente de alguien que vivió en Atenas, allí cuando el apóstol Pablo visitó esta ciudad, nos daríamos cuenta que no es muy diferente de la mente de muchas personas que hoy en día siguen adorando ídolos y tienen dioses falsos. Si tomáramos la mente de Judas, que traicionó al Señor, nos daríamos cuenta que no es diferente a la mente de muchos que hoy en día también pues traicionan a sus amigos. Si tomáramos la mente de Poncio Pilato, la compararíamos y nos daríamos cuenta que no es muy diferente a la mente de muchos que hoy en día sencillamente se lavan las manos delante de la injusticia. Así que no es una cuestión del siglo en el que nosotros estamos viviendo. No es que nuestro siglo le permite a las personas tener una mente más desarrollada. No es que nuestra generación es superior a cualquier generación que nos haya precedido. Es una cuestión que se llama pecado y ha estado presente en el mundo en todas las generaciones, ¿verdad? Desde Adán y Eva, desde el momento en que ellos escogieron desobedecer a Dios, y así será hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Así que en este siglo no estamos viviendo una etapa superior del desarrollo mental del ser humano, sino una escalada enfermiza, yo diría, del pecado en la mente del ser humano. Y en nuestros días, en nuestro siglo, estamos viendo, yo diría, el esfuerzo más grande que el enemigo ha hecho por legalizar el pecado. Y esta guerra tiene como objetivo disolver la responsabilidad del hombre delante de Dios por medio de la legalización humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre no se sienta tan responsable delante de Dios porque al final hay una ley humana que está legalizando esa práctica que quizás no es agradable a los ojos de Dios. El objetivo final es el mismo que en el huerto del Edén: poner en tela de juicio, ¿verdad?, el designio de Dios y por consecuencia actuar bajo nuestras propias decisiones. Lo que le dijo, ¿verdad?, la serpiente a Eva: con que Dios os ha dicho, ¿verdad? Es sembrar esa idea de cuestionar y anular un poco la autoridad legislativa de un Dios que es santo, que es creador, que es soberano, para entonces empezar a vivir bajo nuestras propias legislaciones, amparados en el argumento de que vivimos en este siglo, ¿verdad? O que somos la gente de la nueva generación. Es como que si todo lo que Dios ha dicho quedó obsoleto y lo que la Biblia dice ya no tiene sentido ni relevancia para nuestra generación. Pero la gran realidad es que Dios no cambia y su palabra no cambia. ¿Verdad? O uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable y lo que Dios dijo ayer vale hoy y valdrá igualmente mañana. Dios jamás cambiará su postura delante del pecado. Dios jamás dirá, bueno, estamos en otro siglo, vamos a ser un poco más flexible. Eso no sucederá nunca, ¿verdad? Y quiero ponerles algunos ejemplos. Algunos ejemplos de la actualidad. El matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. En la legislación de Dios, en el designio de Dios, esto es
pecado, es una aberración, es una perversión. Pero en la legislación del hombre ahora se considera un derecho, ¿verdad? Y se ha legalizado. El uso de la marihuana en los Estados Unidos y en muchos países también. En la legislación de Dios es pecado, es una adicción, pero en la legislación del hombre ahora le llamamos uso medicinal. El aborto, del cual hemos estado hablando tanto en estos días, como uno de nuestros valores como cristianos, en la legislación de Dios el aborto es un crimen, es un asesinato, pero ahora en la legislación del hombre es un derecho, es el derecho de la madre sobre su cuerpo, ¿verdad? El adulterio en la legislación de Dios es un pecado, ¿verdad? Es una forma de fornicación, pero en la legislación del hombre ni tan siquiera se considera. Adopción de menores por parejas del mismo sexo. En la legislación de Dios esto también es un pecado, es algo completamente incorrecto y fuera del plan o del diseño de Dios. Pero en la legislación del hombre ahora es algo viable, completamente normal, dicen, y también un nuevo modelo de familia. Y miren, aquí ocurre lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? En uno de sus allí en Isaías capítulo 5 y versículo 20, dice el profeta Isaías, ay de a lo que lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, de los que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y Isaías se refiere literalmente a que el hombre pervierte el designio de Dios y altera el orden natural de la creación. Guiado, ¿verdad? Dios ha hecho estas cosas guiado por su infinita sabiduría, pero el hombre ha querido torcer todas estas cosas y ha llegado a posturas y conceptos que son diametralmente opuestos a Dios. Y fíjense que quiero que vean lo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Son conceptos irreconciliables. Son conceptos donde no hay términos medios. Y esto es otra cosa en la cual estoy insistiendo mucho en estos días. No existen términos medios, hermanos. Los cristianos no tenemos posturas intermedias. Dice Isaías que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y aquí hay dos conceptos, bueno y malo. Son dos cosas diametralmente opuestas. No existe algo como medio bueno o medio malo o más o menos, como nosotros a veces tratamos de hacer ver las cosas. El segundo ejemplo que usa Isaías aquí es luz y tiniebla. No hay media luz ni media tiniebla, ¿verdad? No hay tal cosa como esas penumbras que a veces nosotros queremos vivir bajo esas penumbras, ¿verdad? Ni tan iluminado ni tan oscuro. No, o estás en luz o estás en tiniebla. No existe, ¿verdad?, comparación entre lo dulce y lo amargo. Son también conceptos diametralmente opuestos, ¿verdad? No hay medio amargo ni medio dulce, o lo que nosotros conocemos hoy en día como agridulce, ¿verdad? Y es un concepto interesante. Pero, repito, los conceptos medios son aplicables de alguna manera a ciertas áreas de la vida, pero no a la vida espiritual, no a la relación con Dios. No hay puntos medios, no hay acuerdos. Y hay muchos textos en la palabra de Dios donde se enfoca siempre en posiciones extremas que realmente son contrarias. En Apocalipsis, Dios le dice a la iglesia de Laodicea, o eres frío o eres caliente. Tibio te vomito de mi boca. Y tibio aquí es el término medio, ¿verdad? Y es aplicable a algunas cosas de la vida, pero repito, no es aplicable a la vida espiritual. Miren, si yo me voy a dar una ducha, a mí no me gusta que el agua esté fría, pero tampoco me gusta que esté caliente, que me vaya a quemar. Me gusta el agua tibia, ¿verdad? Y ahí es aplicable el concepto. Un agua tibia es muy agradable para bañarse. Si voy a tener una cena romántica con mi pareja, pues me gustaría en un lugar a media luz. No me gustaría estar en una luz que sea demasiada luz. Tampoco me gustaría estar en un lugar completamente oscuro. Yo creo que una media luz, ¿verdad?, da esa idea romántica y diríamos una media luz es algo bueno. Si voy a comer un filet de pescado
a mí me gusta a veces acompañarlo con una salsa que es agridulce y es exquisita, ¿verdad? Al paladar. Pero en la vida espiritual no puedo ser tibio. En la vida espiritual no puedo estar a media luz y en mi relación con Dios, ¿verdad? No puedo pensar que es algo agridulce. No puedo, ¿verdad? No hay términos medios. Y entendamos eso de una buena vez. De una buena vez. Porque veo a tantas personas insistiendo en quedarnos como a la mitad del camino, ni para aquí, ni para allá. Y a veces incluso yo creo que nos conformamos un poco con una idea un poco romántica de que para no ofender, para que no herir la sensibilidad de alguien. Déjeme decirle, yo creo que Jesús hirió la sensibilidad de alguna gente cuando les decía la verdad en su cara. Yo creo que el apóstol Pablo hirió la sensibilidad de mucha gente cuando decía tajantemente la verdad de Dios. Decir la verdad no es herir la sensibilidad. Y no nos dejemos engañar en esto, porque el enemigo muchas veces nos trae a ese terreno y nos quiere hacer vivir en esas medias posiciones y disfraza todo esto, ¿verdad?, con esa cuestión de la sensibilidad para que las personas no se duelan, para que esto, para que lo otro. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Debe de ser predicada. No podemos callar la verdad de Dios. Y si alguien se siente en algún momento aludido, pues más bien, en vez de ofenderse, debería de pensar, ¿será que Dios está tratando con mi vida? ¿Será que yo debo revisar si en realidad yo estoy en la verdad? Como acaba de escribir una hermana ahora en el chat, ¿verdad? La verdad a veces duele. Y miren, Pablo igualmente usa conceptos opuestos para hablar de nuestra relación con Dios. En su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, Pablo dice, no te unas en un yugo desigual con los incrédulos. Y comienza a escribir conceptos que son completamente opuestos. Ahora, hay veces que algunos cristianos piensan que este texto solamente aplica para los casos del matrimonio, ¿verdad? Los casos de que alguien se quiere casar con una persona que no es en la fe. Y claro que este texto aplica para ese caso, pero aplica para muchísimos casos más, porque hay muchas maneras en las cuales a veces nosotros tratamos de unirnos en un yugo desigual con un incrédulo. Pablo menciona 5 cosas aquí en este texto. Lo repito, 2 Corintios capítulo 6, versículo del 14 al 16. Y Pablo pregunta, ¿qué compañerismo hay? ¿Verdad? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Son dos conceptos completamente opuestos. No hay media justicia, ¿verdad? No hay media justicia. Pablo pregunta, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Luz y tinieblas son conceptos opuestos. No hay comunión entre ellas. Pablo pregunta, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? Y Belial es uno de los nombres de Satanás. Dos ideas opuestas, ¿verdad? No se puede estar bien con Dios y con el diablo. Pablo pregunta, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? O eres creyente o eres incrédulo. Son dos conceptos opuestos. Pablo pregunta, ¿qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Dos conceptos opuestos. No hay relación. Y fíjense que las 5 preguntas que hace el apóstol Pablo aquí tienen que ver con qué tipo de relación pudiera existir. ¿Qué compañerismo? ¿Qué comunión? ¿Qué concordia? ¿Qué parte? ¿Qué acuerdo? Y pone posiciones que son completamente opuestas. Todo para llegar a la conclusión de que no hay posición intermedia. La Biblia es, yo digo, exhaustiva en esto, ¿verdad? Y por eso, hermano, cada uno de nosotros tiene que saber de qué lado realmente está en medio de esta batalla. La Biblia dice, ¿verdad?, que nuestra batalla no es contra el hombre, no es contra carne, no es contra sangre, es contra principados, contra huestes de maldad. Es una batalla, ¿verdad?, en las regiones celestes. Es una batalla espiritual.
Pero en un campo de batalla, imagínense que usted no quiere herir la susceptibilidad de los que están de un lado o son parte de un ejército, y tampoco quiere herir la susceptibilidad de los que están del otro lado. Y usted está en el medio del campo de batalla donde están cayendo las bombas de ambos lados. ¿Sabe qué? Usted va a ser una víctima. Usted va a ser una víctima. Usted tiene que formar parte de uno de estos dos ejércitos. Usted no puede estar en el campo de batalla diciendo: yo estoy aquí y no quiero, ¿verdad?, meterme ni con uno ni con el otro, ¿verdad? Esa es una posición cómoda. Esa es una posición cómoda. Y realmente es difícil entender que los cristianos a veces queremos quedarnos en esa posición cómoda, cuando realmente nuestra fe está siendo atacada, cuando realmente nuestros valores están siendo atacados, cuando realmente el Evangelio de Jesucristo está siendo cuestionado. Y nosotros estamos a veces propiciando un poco esa plataforma de ataque cuando queremos quedarnos en posiciones intermedias. ¿Saben qué? Se está tocando trompeta. Viene juicio, viene espada. Se está tocando trompeta. Y cuando hablamos de todas estas cosas, estamos llamando al pueblo de Dios a formar filas para poder defender la fe. Y la fe, yo creo que es muy bonito todo lo que he estado leyendo en estos días en las redes sociales, que nosotros tenemos que orar, que nosotros tenemos que confiar. Y es verdad que hay que orar. El cristiano vive de rodillas orando a Dios. Es verdad que nos toca confiar en Dios, pero es verdad también que nos toca hacer nuestra parte. Vivimos en este mundo. Vivimos en este mundo. Siempre recuerdo las palabras de Dios para su pueblo a través del profeta Jeremías, cuando ellos estaban allí en el medio de su desolación, allí en el exilio. Y el Salmo 137 dice que estaban tan tristes que los israelitas habían colgado sus arpas en los sauces allí en Babilonia y no querían ni tan siquiera cantarle a Dios. Y Dios les manda un mensaje por medio del profeta Jeremías, y Dios les dice, ¿verdad?, no dejen de fructificar, planten casas, viñedos, denle esposo a sus hijas y marido a sus hijas y esposas a sus hijos. Dijo: busquen la paz de este lugar, porque en la paz de este lugar está su propia paz. Y yo creo que ese mensaje es válido. A veces se nos olvida que en la paz del lugar donde Dios nos hace vivir está nuestra propia paz. Así que yo tengo una responsabilidad de Dios. Tengo una responsabilidad de parte de Dios en hacer lo mejor por el lugar donde yo vivo, el lugar donde Dios ha permitido que sea mi morada en esta tierra, mientras yo espero, ¿verdad?, mi morada eterna. Predicamos el Evangelio, predicamos a Cristo Jesús para que las personas le conozcan, para que las personas pasen de tinieblas a la luz admirable de Dios, para que puedan tener una eternidad con Dios. Pero también trabajamos por el bienestar del lugar donde nosotros vivimos, porque en la paz del lugar donde yo vivo está mi propia paz. No puedo vivir aquí diciendo: bueno, yo estoy aquí, que sea lo que Dios quiera, que pase lo que Dios quiera, yo oro, Dios es soberano. Es verdad que Dios es soberano y va a prevalecer sobre cualquiera de nosotros. Su voluntad va a prevalecer siempre, pero eso no quita mi responsabilidad en hacer lo correcto todo el tiempo. Así que hermanos, les vuelvo a llamar. No podemos, en medio de esta batalla que estamos librando en estos días, a quedarnos en posiciones intermedias. No podemos aprobar, ¿verdad?, eso de que somos personas del siglo XXI. El hombre sigue siendo lo mismo delante de Dios, con más tecnología, con más cosas, pero el escenario es el mismo. Seguimos viviendo en un pecado que nos separa de Dios y tenemos un evangelio que predicar para que las personas lleguen a la verdad, para que las personas puedan conocer a Cristo Jesús. Y eso va a incluir muchas veces el poder cerrar filas, ¿verdad?, y poder defender nuestra fe y nuestro mensaje. Y eso nos va a tocar
hacerlo en esta tierra y en el lugar donde nosotros vivimos. Vamos a orar en este día. Padre, te damos gracias. Gracias por este momento y por esta oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, Señor. Y perdona, Señor, a todos aquellos que piensan que porque viven en este siglo tienen una mente más desarrollada o que somos más inteligentes o más sabios que todas las generaciones que nos han precedido. La gran realidad, Señor, es que nosotros somos igual a cualquier otra generación. El hombre siempre ha sido lo mismo delante de ti. Un hombre caído, marcado por la desobediencia, por el pecado, un hombre que necesita ser restaurado a una comunión contigo, y sabemos que el único camino es Cristo Jesús. Pero vemos, Señor, cómo Satanás avanza su agenda. Vemos cómo el mundo sí se deteriora. Vemos cómo el mundo sigue escalando. Vemos cómo el hombre incluso trata de legalizar el pecado para que la responsabilidad del hombre delante de ti sea desplazada, para que el hombre no se sienta tan culpable delante de ti porque hay una ley humana que aprueba su pecado. Pero sabemos, Señor, que eso no es válido delante de ti. No hay ley humana que pueda estar por encima de tu legislación. Y nosotros, Señor, como hijos tuyos, nos debemos a ti, Señor. Padre, tenemos que reconocer lo que dijo el profeta Isaías, que hay personas que a lo malo dicen bueno y a los buenos malo, que hay personas que han tratado de hacer de la luz tiniebla y de tinieblas luz, que hay personas que han puesto lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Señor, perdónanos porque realmente hemos pecado. Como dice el apóstol Pablo, tenemos que entender que no hay compañerismo, que no hay comunión, que no hay concordia, que no hay parte, que no hay acuerdo, Señor, entre lo tuyo y lo de este mundo. No existe, Señor. No hay compañerismo entre la justicia y la injusticia. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay concordia entre Cristo y Belial. No hay parte entre el creyente y el incrédulo. No hay acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. No hay, Señor. No hay posición intermedia. Perdónanos, Señor, cuando queremos quedarnos en el medio para no herir susceptibilidades, para no confrontar a nadie con tu verdad. Pero tu verdad tiene que ser predicada. Tu verdad tiene que ser dicha. Y no podemos, como dijeron aquellos discípulos tuyos, no podemos dejar de oír, de decir, lo que hemos visto. No podemos dejar de testificar. No podemos dejar de decir la verdad, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Da valentía, Señor, a todo hijo tuyo, a todo siervo tuyo, Señor, y permite que como nunca tu pueblo, oh Jesús, pueda cerrar filas, tu pueblo pueda estar firme como un baluarte, Señor, de la verdad, como columna, Señor, que tú quieres que esté proclamando la verdad del evangelio y rechazando toda perversión, todo tipo de perversión, Señor, que el mundo y que el hombre trata de imponernos, Señor. No importa el precio que tengamos que pagar. Tú pagaste más por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo. Trae claridad siempre a nuestras vidas. Oramos por los necesitados. Oramos por los enfermos que mencionamos al principio. Oramos por toda persona que hoy pueda tener una necesidad, aún los que nos estén escuchando a través de las redes que están lejos. Ayúdales a ellos también, Señor. Tú eres el Dios que puede hacer cualquier cosa en nuestras vidas. Pero más que nada pedimos, Señor, que nuestro corazón esté verdaderamente y sinceramente sincronizado contigo. Bendice a tu pueblo, Jesús. Bendice a tu iglesia. Bendice nuestra nación, Señor. Que todos estemos conscientes que en la paz de este lugar también está nuestra propia paz. Este es el país que tú nos has dado para vivir a todos, Señor. Y le amamos y queremos, Señor, que sea bendecido con la verdad de Jesucristo. Por eso rechazamos, Señor, todo error y toda mentira. Ayúdanos a sostenernos en la verdad de tu palabra. Santifica a tus hijos en tu verdad y tu palabra es la verdad. Lo pedimos en esta mañana
en el precioso nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que se conectan con nosotros. Gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que nos dejan sus comentarios cariñosos. Aprecio tanto la fidelidad de ustedes en estar conectados con nosotros en este tiempo devocional. Y espero que nos podamos conectar el próximo jueves. Vamos a estar celebrando, ¿verdad?, nuestro devocional número 100. Así que Dios les bendiga, mis hermanos. Y como siempre les deseo que la paz de Cristo Jesús pueda estar en su vida. Dios les bendiga a todos. Amén.